Buenas tardes, amigas y amigos. En este video Jesús está hablando de la divina providencia. Sin embargo, administrar lo que Dios nos da bondadosamente demanda responsabilidad y estar atentos al día que nos llamen a cuentas con cuánto amor administramos. Viviremos las consecuencias de cómo actuamos y esto es en función de los talentos. Empezamos. Al que mucho se le ha dado, mucho les será demandado, pues a los que mucho se les ha dado han sido dotados de gracias más importantes. A los que se les ha asignado la tremenda responsabilidad de la cura de almas se les exigirá mucho. Aviso que los librará de su poder como si fuesen los amos. Sabedlo bien, porque si el dueño de la casa supiese a qué hora el ladrón va a venir, no dejaría horadar su casa para sacudir la pereza de nuestro espíritu. El Señor también nos da a conocer los daños exteriores con una comparación, pues esto añade. Mas esto sabed que si el padre de familia supiere la hora en que vendría el ladrón, etc. Algunos creen que este ladrón es el diablo, la casa el alma y el padre de familia el hombre. Pero esta opinión no parece conforme con lo que sigue. La venida del Señor se compara con este ladrón porque viene cuando menos espera. Según lo que dice el apóstol Primera de Tesalonicenses 5:2, el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Por esto se añade aquí, vosotros pues estad apercibidos porque a la hora que no pensáis, etc. Vosotros también estad prontos porque a la hora que no pensáis es cuando vendrá el Hijo del Hombre. No sabiéndolo el padre de familia, el ladrón entra en la casa porque mientras el espíritu duerme, abandonando la custodia, llega la muerte de manera imprevista e irrumpe en nuestro interior. Resistiría el ladrón si estuviese despierta, pero precaviendo la venida del juez que en secreto arrebata el alma, le saldría el encuentro con el arrepentimiento para no sucumbir impenitente. Quiso el Señor, por tanto, que nos fuese desconocida la última hora para que, no pudiendo preverla, estemos siempre preparándonos para ella. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices por nosotros esta parábola o también por todos? Pedro, a quien ya se había confiado la iglesia mostrando cuidado de todos, pregunta al Señor si esta parábola se refería a todo el mundo. Por eso sí, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El Señor ha advertido dos cosas en esta parábola. Primero, que Él vendría de pronto, y segundo, que se debería estar preparado para recibirlo, pero no se manifiesta claramente cuál de estas dos preguntas, cuál de estas dos cosas preguntó San Pedro o si preguntó las dos a la vez, ni a quiénes se refería al decir todos cuanto preguntó. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y por tanto, cuando dice nosotros y todos, es de que habla de los apóstoles y de los que se asemejaban y de los demás fieles o de los cristianos y los infieles o de los que van muriendo uno a uno recibiendo de buen o mal grado la venida de su juez y los que cuando llegue el juicio universal estén aún vivos en la carne. Sería extraño que San Pedro dudase que deben vivir en la sobriedad, la piedad y la justicia. Los que guardan la esperanza bienaventurada, o que hubiera de ser imprevisto el juicio de todos y el de cada uno, por lo que solo falta decir que conociendo bien ambas cosas, preguntó al que podía ignorar, a saber si la sublime enseñanza de la vida celestial, por la que había mandado vender los bienes, no hace bolsas que no
envejecidas y tener ceñidos los lomos y vigilar con las antorchas encendidas se refería a los apóstoles y a sus semejantes, o a todos los que deben salvarse. Pedro es el portavoz de las cuestiones sobre los administradores de la iglesia. Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente que el amo pondrá a la cabeza de la servidumbre suya para dar a su tiempo la ración de trigo? A los que piensan de una manera directa conviene lo arduo y sublime de los preceptos santos. A los que no han llegado a este grado de perfección convienen aquellas cosas que no ofrecen ninguna dificultad, por lo que el Señor nos da un ejemplo muy claro, manifestando que el precepto antes dicho se refiere a los que son admitidos en el rango de sus discípulos. Sigue pues, y dijo el Señor: ¿quién crees que es el mayordomo fiel y prudente? O bien la forma del precepto anterior, general para todos, pero el ejemplo que sigue parece que se dirige a los mayordomos, es decir, a los sacerdotes. Porque continúa y dijo el Señor: ¿quién crees que es el mayordomo fiel y prudente, que puso el Señor sobre su familia para que les dé la medida de trigo en su tiempo oportuno? Feliz ese servidor a quien damos su regreso y haciéndolo así. Hablando del premio de este administrador, dice: bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor viniera lo hallara así haciendo. No dice obrando por casualidad, sino haciendo. Porque no solo conviene vencer, sino pelear convenientemente, lo que consiste en hacer cada cosa según se nos ha mandado. Dios nos ha puesto en nuestras manos muchos bienes materiales, humanos, espirituales, nos ha dado la gracia, la vida, nos ha encomendado el cuidado de nuestros amigos y hermanos para que los ayudemos a llegar a la santidad. Nos ha puesto a algunos de nosotros como administradores de bienes y nos ha encargado la promoción de nuestros subordinados. En verdad os digo, lo colocará al frente de toda su hacienda. Por tanto, si el servidor fiel y prudente distribuye en tiempo oportuno el alimento a los criados, esto es, los manjares espirituales, será bienaventurado, como dice el Salvador, porque recibirá los mayores bienes y merecerá los premios debidos a los familiares. Por esto sigue, verdaderamente os digo que lo pondrá sobre cuanto posee. Tanta como sea la diferencia que hay entre los méritos de los que oyen bien y de los que enseñan bien, así será la diferencia de sus premios. Cuando el que ha de venir los encuentre vigilando, los hará sentarse a su mesa, mas a los que encuentre administrando fiel y prudentemente, los colocará sobre todo lo que posee. Es decir, sobre todas las alegrías del reino de los cielos. No hará esto para que tengan solos el dominio de ellos, sino para que disfruten de su posesión eterna con mayor abundancia que los demás santos. Pero si ese servidor se dice a sí mismo: mi amo tarda en regresar, y se pone a maltratar a los servidores y a las sirvientas, a comer, a beber y a embriagarse, el Señor pues corrige al que hoy, hablando no solo del premio reservado a los buenos, sino amenazando a los malos con la pena eterna. De aquí prosigue más: si dijera el tal siervo en su corazón: se tarda mi Señor en venir, observa que entre los efectos del siervo malo encuentra el de que cree que su Señor tarda en volver, y entre las virtudes del bueno, y no cuenta que esperó que viniese pronto, sino solamente que le sirvió con fidelidad. Nada hay mejor que soportar con paciencia la ignorancia de lo que no podemos saber, y entre tanto trabajemos para que nos encuentre idóneos. Muchas veces, por no pensar en nuestra última hora, cometemos muchos pecados, porque si pensáramos que el Señor ha de venir
y que nuestra vida ha de concluir pronto, pecaríamos menos. Por esto prosigue, y si empezara a maltratar a los siervos y a los criados, y a comer y a beber y a embriagarse, el amo de este servidor vendrá en día que no espera y en hora que no sabe, y lo partirá por medio, y le asignará su suerte con los que no creyeron. En este siervo se da a conocer la condenación de todos los superiores malos, quienes, menospreciando el temor a Dios, no solo se entregan a la lujuria, sino que también llenan de injurias a los que tienen a sus órdenes. Aquí puede entenderse por maltratar a los siervos y criados, el corromper los corazones de los débiles con el mal ejemplo, comer, beber y embriagarse u ocuparse de los delitos y placeres mundanos que enloquecen al hombre. Acerca de su castigo añade: vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera, esto es, en la hora del juicio o de la muerte, y le apartará. Pero aquel servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a la voluntad de éste, recibirá muchos azotes. Aquí el Señor nos da a conocer algo más grande y terrible, puesto que no solo el administrador infiel quedará privado de la gracia recibida para que nada pueda librarlo de los castigos, sino que más bien la mayor dignidad que alcanzó le servirá de condenación. Por esto sigue, porque aquel siervo que supo la voluntad de su Señor y no la cumplió, será azotado con muchos golpes, etc. Todas las cosas no se juzgan del mismo modo en todos, sino que a mayor conocimiento corresponde mayor castigo. Los castigos para los administradores infieles y negligentes son severos. En cambio, aquel que, no habiendo conocido, haya hecho cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho le será demandado, y más aún le exigirán. Aquel se le haya confiado mucho. Aquel hombre de talento que inclinó su voluntad al pecado, en vano pedirá su misericordia, porque cometió el pecado sin excusa, separándose de la voluntad divina por su malicia. Pero el hombre rústico e ignorante le implorará de su juez con más razón, y continúa: mas el que no lo supo e hizo cosas dignas de castigo, poco será azotado. El video ha terminado, y la sabiduría de Jesús nos mostró a Jesús, que ahora está hablando de la divina providencia. Sin embargo, administrar lo que Dios nos da bondadosamente demanda responsabilidad y estar atentos al día que nos llamen a cuentas, con cuánto amor administramos. Y así viviremos las consecuencias de cómo actuamos, y en esto en función de los talentos recibidos. Con el favor de Dios, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo y pulgar arriba.